meses allá con ustedes, ¿no? Le están, le están viendo es que a veces el internet se freeze, ¿cómo se dice freeze? Congela. Sí. Y le estaba diciendo justo a Lucho que ayer en la noche, a esta hora hubo una tormenta en mi casa y se fue la electricidad hasta hoy día en la mañana. O sea que si les hubiese estado hablando, no había internet, no había nada. Todo, en fin. Anyway. Y entonces empezamos a las 8, dices, ¿no? Sí. Yo hago unos pequeños slides de presentación. De ahí empezamos con su exposición y finalmente el doctor Milton hace las preguntas, doctor. Ya, ok. Y dime, ¿cómo así decidieron usar esto Microsoft Teams? Porque yo tengo Microsoft Teams para mi equipo interno, pero para dar charlas o eso simplemente usamos el Zoom. Lo que pasa es la plataforma que usa oficialmente la clínica. Entonces, internamente es la que usamos y bueno, como todos los médicos tienen un correo institucional, sí. Entonces le sale mucho más mejor y no tienen que pagar. Porque Correcto. generalmente en todas partes que yo lo hago, lo hacemos en Zoom y lo abren a la gente en Facebook. Por eso, y esa es la plataforma que tienen más de, la que sube, como te digo, hace unos cuantos días en la República Dominicana tenían como 480 personas, pero todas estaban en Facebook y solamente el participante era yo y otra persona en el Zoom. Pero espero que se vean bien los slides, right? En la pantalla, sí. Se veía muy bien. Lo estás grabando. Recording has started, right? Sí, es Gonzalo el que nos ayuda con la parte técnica. Es el que ya empezó la grabación, él se incorporó al grupo. Él ayuda en la parte técnica porque hay problema que tengamos. Nos colabora siempre. Oye, me acaban de decir que tienen un nuevo gobierno, que tiene... Sí, entonces Pilar Macetti ya no está de ministra. No, el doctor Salinas, Abel Salinas. No lo conozco. Es un médico pediatra. Por acá sí es bastante conocido. Ha sido anteriormente alguna vez ministro. ¿Sí? Y bueno, da la casualidad que trabaja en la clínica también. Sí. Wow. Pero dime, ¿cuántos partos tienen en esa clínica? Me dice que ahí tienen 2 sedes, sí, pero más o menos ¿cuántos al año? Sí, normalmente estamos manejando bueno, cada sede es más o menos similar, aproximadamente unos 1000. No te escuché, freeze. Sí, le decía que aproximadamente unos 1000 en cada sede. 1000 al 1000 año. nacimientos, sí, al año. En cada uno, o sea, 2000 al año. Correcto, sí. ¿Y cuántos ginecólogos son? En sede Lima somos 20 y en San Borja son 35, creo, 32, son un poco más. ¿Y dónde están localizados en Lima? ¿En dónde? Estamos donde, como le decía, donde era antes la embajada de Estados Unidos, ahí en Washington, a la espalda del Hotel Sheraton. Y antes era el que estaba en el Jirón Washington, eso es lo que me acordaba. Sí. Y ahora, sí, no sé, no sabe. En fin. No, siempre yo generalmente voy al Perú un par de veces al año, yo voy a toda Latinoamérica, pero este año por el bendito virus, el COVID, no he estado. Está terrible. Está fuerte. No sé cómo están ustedes ahora ya, porque ustedes también estaban terribles. Yo estaba tratando de hacer un convenio también con el CONCITEC, con Fabiola León Velarde, que es la presidenta, y estamos hablando de parte de investigación, que había menos casos en altura, y acá hemos desarrollado también una vacuna basada en la vacuna que se da para la rabia.
pero estamos trabajando con una compañía hindú, entonces Fabiola está empujando para ver si la podemos llevar para hacer fase 1, fase 2 en Perú. Pero Pero ya doctor, sé que ustedes tienen varias ahí. pero ella justo hoy ha renunciado a su cargo, Fabiola ¿Quién? León. ¿Fabiola? Ha renunciado a su cargo, precisamente por esto, por el tema de cambio de presidente y todo esto. Oh, bueno, ella me había dicho cuando hablé la última vez, hace un par de semanas, me dice, ¿sabes que yo me quiero volver a ir a mi laboratorio? Y es el Instituto de Altura, porque eso es lo que es bióloga, el que estudie. Yo también me estoy retirando ahora a fin de año, porque lo que tenemos yo tengo un montón de outreach, no sé, ¿cómo se dice outreach? Desplazo a la comunidad. Y tú te acuerdas que yo tenía una clínica para latinas. Bueno, eso ha crecido, he hecho una cuestión enorme de eso, enorme. O sea que creo que tenemos a todas las mujeres dentro de América acá en Filadelfia, porque les damos cuidado gratuito. Y hemos crecido de una forma bárbara. Pero no es fácil, con todos los odios que hemos tenido con este gobierno, aquí muy difícil, muy difícil. Bueno, ustedes dirán, ¿a qué hora vamos a empezar? ¿Qué hora tienen allá? Ya es que ustedes son peruanos ya peruanos gringos con el tiempo. No, porque los colombianos sí son increíblemente puntuales. No, seguimos siendo peruanos, doctor. Sí, así. No, los dominicanos igual que los peruanos, pero los colombianos, porque yo estuve con ellos 6 meses, hace 3 años me fui a trabajar con Iván Ortiz en Cali, en seguridad y calidad en obstetricia, y también con María Fernández Escobar, ella hace mucho cuidado crítico, y están manejando a través de toda la Plazoc y ahora configo todo, emergencias obstétricas, cuidado crítico, tienen todos los talleres de hemorragia posparto y esas cosas. Que también. Aquí son Oye, a las 8. sí, yo veo 7:58. Yo no sé, ¿se pueden ver acá los participantes? ¿Son solo ustedes dos? Show participants. Sí, ¿dónde Sí, está ya veo unos cuantos, ok. Empezamos 8:10, mejor, por favor, si lo tiene bien. ¿Perdón? Digo, en unos 10 minutitos empezamos, si lo tiene bien. Usted nomás me dice. Perfecto. Entonces, ¿ahora dónde están ustedes? ¿Están en la clínica, en su consultorio? ¿En dónde están? Sí, bueno, yo estuve hasta hace 3 meses en San Bartolomé. Hasta Sí, hace ya 3, está en San Bartolomé. sí, ¿Cómo tuve que... está eso? En San Bartolomé, sí, como le decía, bueno, estuve hace 3 meses, tuve que renunciar por los tiempos, precisamente porque con un grupo formamos una clínica de fertilidad y ya no me daban los tiempos, me era imposible trabajar en 3 lugares, ¿no? Así que tuve que dejar el hospital, pero estuve hasta hace 3 meses ahí, había muchos pacientes COVID, se tuvo que abrir un área COVID, pero ahora ya esto ha disminuido, pues, ¿no? Cada vez hay menos Bien. pacientes. ¿Y quién estaba de jefe? ¿Eddie? Eddie Vera, sí, que precisamente él ingresó en lugar de Dr. Lee, porque como Dr. Lee ya pasaba la edad, entonces tuvieron que Yo elegir a no alguien. sé lo que ha pasado ahí, la verdad, porque como te digo, de repente me viste, yo estuve el año pasado ahí, porque yo siempre que voy a hago visita y todo lo demás, pero este año no he estado. Y Eddie cuando entró me mandó un WhatsApp que doctor, si me puede apoyar y todo lo demás. Le digo, sí, cualquier cosa. Pero también la política está terrible y creo que no sé quién está de director del hospital, un pediatra creo, no me acuerdo. Sí, Santillán, Carlos Santillán, es pediatra. Sí, ya la cuestión materna obstetra se lo empujó al lado. Y mi viejo debe estar retumbando en su tumba ahí. Ay. Pero bueno, esperemos que Eddie Vera justo también está con nosotros en la ¿Quién? institución. En la institución, Eddie Vera. Eddie. Sí, es que los conozco bien porque también estuvieron en Filadelfia. Eddie Vera está en Filadelfia, Yo he claro. tenido yo cuando estaba en Penn hasta hace 3 años, ahí tuve como a 140 peruanos, un montón. Sí,
Un Sí, sí. montón de gente vino, un montón. Y con muchas facilidades. Ah, Y con muchas facilidades, digo, gracias a su gestión. muchas facilidades. O sea, el ir a hacer una rotación afuera no es sencillo, ¿no? Pero gracias a las gestiones suyas. Ah, me O sea, tuve que pelear con todo el mundo. Pero en sí, fin. Pero acá estoy en el Jefferson, estoy con Vincenzo Berghella, que es el que ha hecho todo de lo del cuello y todo lo demás. Y sí. él sí tiene, él tiene gente que viene de Italia por un año, una cosa así, de hacer solamente investigación. Pero ahora, cuando entró Trump y con la cuestión de visas, la cuestión ha cambiado. Está muy, muy difícil. Mucha gente no ha sido facilitada para poder venir. En fin. Ok. Entonces, ¿crees que va a estar también? Yo no sé, de repente voy a conocer a algunas de las personas que están participando. Sí. Sí, es un- Y esto es porque tienen que tener créditos para educación continua, ese tipo de cosas, o Eh, es simplemente por interés profesional. y estamos en interés profesional. Yo estoy a cargo en la parte del área de docencia de la clínica. Entonces, como también soy ginecólogo, comenzamos a raíz de la pandemia a iniciar estos webinars. Estamos haciendo una vez al mes, ¿no? Y este es nuestro quinto webinar que estamos empezando, ¿no? Tocamos diversos temas de la parte ginecobstétrica, ¿no? Y tenemos a veces algunos invitados también. En el centro de Lima ustedes están viendo la toma de nuestro dron sobre la Plaza San Martín. Está llena ya de manifestantes que han ido llegando desde diferentes puntos. Eh, Ahorita empezamos, Doc, en unos 2 minutos. Yo creo que en 2 minutos estamos ya empezando. Oye, dime una cosa, solamente cuestión técnica. Cuando yo empiezo, pueden poner todo el mundo su mute, ¿cómo se dice mute? En silencio de los... sí, 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 doctor. sí, los podemos poner en silencio. Sí. No, porque para que no, si alguien está escuchando otra cosa y tanta cosa no salga, ya. Así es. Okay. No, Correcto. entonces me estaba diciendo que recién han empezado haciendo esto, pero es solamente por interés profesional, no es para... No, los médicos no reciben crédito de educación continuada, una de esas cosas. No, estamos empezando en la parte de interés profesional. Ya. Y dime, ¿la sociedad todavía, la de obstetricia y higiene, está haciendo cursos abiertos para los ginecólogos en el país o simplemente para los súper restringidos? ¿Cómo es eso? Eh, Hace también reuniones tipo webinars, la sociedad, y se aúna también a laboratorios o a filiales. La verdad que en todo el país se ha expandido y multiplicado este tipo de reuniones, como ustedes bien decían. Claro, porque no tienes que pagar. Y es gratuita, puedes traer gente de todo el mundo sin tener que pagar nada, ni pasaje, ni comida, ni nada. Pero en fin. Voy a comenzar, doctor. Ya tenemos ya un público, estamos con 25 personas. Voy a Tú me comenzar la dices. presentación Ya. y le damos la palabra para poder empezar. Voy a proyectar yo también aquí. Y acá nos vamos. Acá. Okay. Un minutito y empezamos. Milton, está en pantalla, ¿no? Sí, sí, Perfecto. Bueno, muy buenas noches con todos los presentes. Los saludos y el agradecimiento por su compañía del Departamento de Ginecología, Obstetricia y la Unidad de Docencia de Clínica Internacional. Les damos a todos ustedes la bienvenida. Les presentamos nuestra revista institucional Interciencia, ¿no? La cual es una revista indexada,
y es la revista de publicación oficial de nuestra clínica internacional. Viene siendo publicada desde 2012. Tenemos nuestro índice en línea, índice impreso, y les presentamos el correo del editor, el cual es el doctor Milton Mestanza, que también nos acompaña en la reunión, y que al finalizar la exposición del doctor Ludmir llevará a cabo las preguntas. Si ustedes están interesados, pueden contactar con su correo. Quisiera presentarles ya de adelanto nuestra próxima sesión, que será para el 10 de diciembre. El tema será desarrollado por la doctora Ileana Sanger. La doctora es una doctora argentina muy conocida en el ámbito de la uroginecología, y el tema a desarrollar será paradigmas de subespecialidad multidisciplinaria uroginecología. La doctora es jefa de uroginecología y cirugía reconstructiva del Hospital Pena, es codirectora del GEDREP y ha sido becaria del Cleveland Clinic. Por favor, les pedimos apagar sus cámaras y sus micros para que no haya interferencia en la ponencia del doctor Ludmir y podamos tener una conversación bastante fluida. El tema que nos reúne el día de hoy es prevención de la prematuridad, progesterona, cerclaje o pesario. Será desarrollada por el doctor Jack Lumir, quien es vicepresidente ejecutivo, rector asociado y profesor principal de obstetricia y ginecología y de salud poblacional del Thomas Jefferson University y Jefferson Health de Filadelfia. Asimismo, director ejecutivo de Philadelphia Collaborate for Health Equity, examinador del American Board de Obstetricia y Ginecología, especialista en medicina fetal y conocido por todos nosotros. La verdad que es un honor, doctor, contar con su presencia y le dejamos los micros abiertos, apagaremos la cámara para poder escuchar su disertación. Muchas gracias, doctor Guerra. Y un placer estar con ustedes esta noche. Dígame, ¿pueden ver bien la diapositiva? Sí, doctor. Sí, Perfecto, sí, ok. Bueno, realmente un placer estar con ustedes y los felicito por el deseo profesional de poderse superar, porque como conversaba con el doctor Guerra, lo están haciendo en forma voluntaria y no porque están obligados a hacer eso, y los felicito. Lo que vamos a tratar de discutir por los siguientes 30 o 40 minutos son una serie de estrategias en lo que se refiere en la prevención del parto prematuro. Y siempre me gusta poner en principio de las charlas que damos una declaración en la que yo no tengo ningún interés o conflicto comercial que declarar. Yo no represento a ningún laboratorio, acá no hay remuneración por la charla que se está dando y simplemente lo hacemos con el deseo de intercambiar ideas. Y en esta diapositiva hay una imagen, justo ahí está el doctor Milton Mestanza de mi querido San Bartolomé, el hospital de mi padre, en el que yo visito generalmente 2 veces al año y parte de esa visita es hacer rondas con los estudiantes internos, residentes y asistentes, a la misma vez que también traemos las enfermeras para hacer visita y no solamente para discutir el manejo médico o técnico de las pacientes, pero para poder recalcar para lo que para mí es lo más importante, cómo tratar a las mujeres sin tener en consideración de dónde vienen, quiénes son o los recursos económicos. Y al lado derecho, una fotografía de mujeres que cuidamos en Filadelfia, la mayoría indocumentadas, sin seguros, muchos de ellas en estos días escapando de violencia, sobre todo de Centroamérica. No me pregunten cómo llegan hasta mi ciudad en Filadelfia, que estamos cerca de Nueva York,
pero llegan después de haber sido traumatizadas, ya sea en la frontera con separación de los hijos o con experiencias de violencia tremenda. Y por lo menos estamos muy orgullosos que hemos creado una asociación sin fines de lucro para apoyar esta multitud de familias y mujeres, y en lo que en el campo obstétricos les damos atención obstétrica gratuita 24 horas al día, 7 días a la semana. Como objetivo vamos a tratar de discutir el rol de progesterona, cerclaje, pesarios en prevención de parto prematuro en el embarazo, y vamos a discutir el uso de estas intervenciones tanto en mujeres sin riesgo y en mujeres con un historial de parto prematuro. Para darle las estadísticas de mi país, en Estados Unidos, estas son las últimas estadísticas que se reportaron al fin del noviembre del 2019 por el CDC, el Center for Disease Control en Atlanta, y son estadísticas para el año 18. Las estadísticas del año 19 van a salir al final de este mes. Pero como pueden ver ahí, en Estados Unidos por muchos años teníamos aproximadamente 4 millones de nacimientos al año. En los últimos 3 o 4 años ha habido una gran disminución en el número de nacimientos. Ahora estamos en casi 3 millones 800. Pero lo más importante acá es mostrar la tasa de prematuridad definida como gestaciones de menos de 37 semanas, 10.02, más o menos un 10%. Y eso ha sido una subida en los últimos 3 a 4 años porque llegó a bajar hasta 9.6, pero desafortunadamente ha estado subiendo poco a poco. Y la mayoría de estos embarazos pretérminos son lo que llamamos pretérminos tardíos, o sea, embarazos después de la semana 34. Si comparamos eso con ustedes no sé si siguen la estadística en el Perú o no, pero estos son los últimos datos que yo vi del MINSA con certificados de nacidos vivos. Qué curioso, también del 2018 publicados en el boletín de 18, pero estas son cifras del 2016, no sé si pueden ver bien, pero para decirles que más o menos en el Perú tienen 500,000 de nacimientos al año. Esto es en todo el país, no en Lima. Acá es 400. Son los nacidos vivos. Y la tasa de prematuridad, también definida de menos de 37 semanas, es de 6,65%. O sea, esto es lo último que yo he visto. Me imagino que son datos reales, datos del ministerio, porque hay otras fuentes que dicen hemos tenido 100,000 bebés prematuros, lo cual elevaría la tasa de prematuridad a casi un 20% en el país, 20 a un 21%, pero las cifras, como ven acá, son mucho menores, menos de un 10%, y el último valor que yo he visto es de 6.6%. Entonces, siempre me gusta empezar con un caso de la vida real. Una mujer primeriza de 23 años de edad está teniendo, no sé si ustedes usan la palabra ecografía o ultrasonido, la semana 20 para evaluar que el feto no tenga ningún defecto. Y al mismo tiempo hacen una cervicometría con un traductor vaginal y encuentran una longitud cervical de 18 milímetros. O sea, una mujer primeriza sin ningún factor de riesgo, que al hacer el tamizaje de longitud cervical encuentran ese número. Y la pregunta que yo tengo es, ¿hay que hacer alguna intervención o no hay que hacerla? Y si hace una intervención, ¿cuál es la mejor intervención? ¿Ponerla en reposo, darle progesterona vaginal, colocarle un cerclaje, darle, como en Estados Unidos todavía se usa, la 17-hidroxiprogesterona, o colocarle un pesario? Y siempre habría la posibilidad de ignorar esto, pero yo creo que hoy en día nadie lo haría. Entonces, solo piensen ustedes
¿qué intervención harían? Y yo desafortunadamente no puedo pedir feedback que me digan qué es lo que harían, pero simplemente vamos a tratar de discutir, basado en este caso, cuál es la mejor intervención. Y cuando hacemos cervicometría, porque en el Perú obviamente no hay un tamizaje universal, sobre todo en los hospitales públicos, mucha gente lo hace en la clínica privada, pero hay que ver quién está haciendo la ecografía, porque deben haber ciertos criterios para poder medir el cuello en la forma correcta. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? La primera pregunta es, ¿a quién se le debe hacer una cervicometría para medir la longitud cervical en el embarazo? ¿A todas las mujeres? ¿A las mujeres que tienen riesgo? ¿A las mujeres nomás en la práctica privada? ¿En las mujeres de seguridad social? ¿En las mujeres en hospitales públicos? Porque siempre es la pregunta del costo y quién hace el estudio. Entonces es un desafío, un desafío muy importante, porque desafortunadamente, a mi parecer, las últimas guías de la FIGO dicen que toda mujer debería tener tamizaje universal de longitud cervical al momento de hacerle a la mujer un ultrasonido para evaluar el feto en mitad del embarazo, a las 20 semanas. Entonces ese es el primer desafío. ¿Lo hacemos o no lo hacemos y quién lo hace? La segunda pregunta es, ¿cómo definimos un cuello corto? ¿Cuál debe ser el punto de corte? 25 milímetros, 20 milímetros, 15 milímetros. Y desafortunadamente, muchos de los estudios, al evaluar la intervención, definen el cuello corto de diferentes formas. O sea que hay que tener cuidado en eso. La mayoría de la gente está tomando como punto de corte 25 milímetros, pero como les voy a demostrar en los siguientes estudios, no todos los estudios están basados en una longitud de menos de 25. ¿Qué hacemos? Como dije anteriormente, en el caso, una mujer que no tiene ningún historial de riesgo y es totalmente asintomática. Y tratamos a estas mujeres diferente a las pacientes que sí tienen un factor de riesgo como un historial de parto prematuro. Y si vamos a hacer una intervención porque podemos identificar un cuello corto, le damos qué tipo de progesterona, si es que vamos a utilizar un agente progestacional, vaginal o intramuscular. Y hay diferencias entre un embarazo único versus un embarazo múltiple. Y finalmente, ¿cuál es la relación entre la longitud cervical obtenida por ultrasonido comparado con la evaluación digital? ¿Hay alguna comparación, sí o no? Entonces creo que uno de los principales estudios referidos al cuello corto fue el de Eduardo de Fonseca cuando era un fellow con Nicolaides en Inglaterra. Esto ya fue publicado hace 13 años en el New England Journal. Y lo que hicieron fue un estudio aleatorio en el que se les midió el cuello por ecografía a las mujeres en la semana 20 y se definió un cuello corto aquel que tenía una longitud, fíjense acá, de menos de 15 milímetros, no 20 o no 25, pero menos de 15 milímetros. Y el estudio consistió que aquella mujer que tenía este tipo de longitud cervical fue aleatorizada a recibir progesterona vaginal todos los días de 200 miligramos diarios versus recibir placebo. Y lo que demostraron que contundentemente aquellas mujeres que recibieron la progesterona vaginal tuvieron beneficio con una mayor prolongación del embarazo comparadas a aquellas mujeres que simplemente recibieron un placebo. O sea, primer gran estudio aleatorio en el que mujeres sin síntomas o sin historial de riesgo se les hace una ecografía para medir el cuello en la mitad del embarazo, en la semana 20, se identifica a pocas mujeres que tienen un cuello muy corto, cuello de 15 milímetros o menos,
Y a aquellas mujeres a las que se aleatorizó a recibir progesterona vaginal demuestran al final del estudio prolongación del embarazo. El segundo gran estudio de uso de progesterona vaginal para mujeres de cuello corto fue el estudio de Sonia Hassan, del grupo de Roberto Romero en Detroit, multiinstitucional, que incluyó mi grupo en Penn, en el que se agarró a mujeres sin factor de riesgo, en el que el criterio de aleatorización fue simplemente un cuello corto definido entre 10 a 20 milímetros. Ojo, no 15, no 22 o 25 milímetros, pero menos de 20. Y ojo, era entre 10 a 20. Acá no estaban consideradas mujeres que tenían un cuello muchísimo más corto. Por ejemplo, si era de solo 5 milímetros. Esas mujeres no fueron parte del estudio. Y de 465 mujeres, más o menos la mitad recibió progesterona vaginal, en este caso un gel de 90 miligramos diarios. La otra mitad de las 230 mujeres recibieron un placebo. Y lo que demostraron es que aquellas mujeres que recibieron progesterona vaginal tuvieron una reducción de 45% en la tasa de parto prematuro definido acá en este estudio, el objetivo primario, como un embarazo de menos de 33 semanas, o sea, con una reducción significativa en la tasa de prematuridad definida como menos de 33 semanas. Y como resultados secundarios, tuvieron una reducción en el bebé en el cuadro de síndrome de distrés respiratorio de un 60% en aquellas mujeres que recibieron progesterona vaginal. O sea que realmente datos y resultados impresionantes en aquellas mujeres que recibieron la progesterona. Y una reducción de un 40% de cualquier evento de morbilidad o mortalidad neonatal. O sea que un estudio que realmente confirmó que evaluar el cuello en mujeres sin síntomas, sin historial, e identificar un cuello corto, que en este caso definido en menos de 2 centímetros o 20 milímetros, el recibir progesterona vaginal hay una gran reducción en el riesgo de prematuridad y del problema neonatal. Por lo tanto, Roberto Romero, con Agustín Conde Agudelo, que es un colombiano realmente extraordinario en lo que se refiere a epidemiología, escriben este trabajo que fue publicado hace 4 años en el American Journal, que el uso de progesterona vaginal para prevenir un parto prematuro en mujeres que tienen un cuello corto tiene una implicación clínica y de salud pública, poniendo en este estudio un gran énfasis que debería haber tamizaje universal en toda mujer que esté embarazada de longitud de cuello, porque al identificarse aquellas mujeres que tienen un cuello corto definido en el estudio de Hassan como menos de 20 milímetros, al darle la intervención de progesterona vaginal, podemos reducir la tasa de prematuridad. Y Roberto ha empujado este concepto a todo nivel, no solo a nivel de Estados Unidos, pero a nivel de Latinoamérica, a nivel mundial, y empujando a la FIGO que se debe hacer tamizaje universal de la cervicometría, porque al intervenir con progesterona vaginal podemos reducir la tasa de prematuridad. Pero ojo, acá no se discute si esto es costo efectivo, si esto es real en todas las poblaciones en cada país, que pueden ser poblaciones distintas. No hay discusión de la calidad
el que evalúa la longitud cervical. O sea que hay muchas preguntas. Por lo tanto, al decir que esto debe ser una medida de salud pública, esto conlleva a muchas controversias y nos pone a todos en una situación incómoda, sobre todo en que vivimos ahora un problema médico-legal que en el Perú también lo están viendo, que por ejemplo si usted tiene una mujer que no tiene ni un riesgo primeriza, que por cualquier sea la razón termina teniendo un parto prematuro a la semana 32 y si usted no hizo una cervicometría en la semana 20, le pueden decir cómo fue posible que usted no hizo la cervicometría, porque seguro si lo hubiese hecho, hubiesen dado un cuello corto, podía haber hecho la intervención y con eso reducir el riesgo. Eso es una forma de interpretar las cosas. Desafortunadamente, no hay una base realmente fuerte, basada en evidencia, con la excepción de este tipo de estudios como el que dice Romero, que dice que esto sí se debe hacer para todo el mundo. Y lo que dicen es que se necesita tamizar más o menos 125 mujeres, estas son mujeres sin síntomas y sin riesgo, para evitar un parto prematuro de menos de 34 semanas, y se necesita tratar 10 mujeres con progesterona para evitar un parto prematuro de 34 semanas. O sea que ustedes pueden calcular si esto realmente es costo efectivo en el Perú, en el que hay una tasa de prematuridad de 6.6%, y ojo, quizás la mitad o un poco más de esos partos prematuros no son por razón de un parto espontáneo o ruptura prematura de membranas, pero puede ser una indicación médica como una preeclampsia que requiere una intervención cuando el bebé es prematuro. Y después de este estudio de Romero, en el que empuja el concepto de cervicometría universal y el dar progesterona vaginal como la panacea, sale un estudio totalmente que dice lo contrario, un estudio muy grande de Norman en el Reino Unido, un estudio aleatorio de más o menos 600 mujeres en cada lado, o sea, 1.200 mujeres, en el que la mitad de las mujeres fueron aleatorizadas a recibir progesterona vaginal, la otra mitad de las mujeres a placebo, y lo que demostraron era que no hubo diferencia alguna en la tasa de parto prematuro antes de las 34 semanas o de muerte fetal en aquellas mujeres que recibieron progesterona. Ahora, el criterio para ser parte de este estudio fue variable. Un grupo de mujeres fueron aleatorizadas al tener un cuello de menos de 25 milímetros. Había otro grupo de mujeres que fueron aleatorizadas basado en un factor de riesgo anterior como parto prematuro o una conización. O sea que no todas estas mujeres tenían un cuello corto, y este estudio que demostró que no había diferencia alguna con la progesterona y destruyó el valor de la progesterona fue realmente criticado, sobre todo por el grupo de Romero, de Fonseca y otros, diciendo que este no era un estudio correcto porque el estudio simplemente debería haber tomado mujeres que tenían un cuello corto. Y como ven acá, les dije, en el estudio más largo, Optimum, de hace 4 años, la progesterona no redujo para nada la tasa de parto prematuro o la morbilidad neonatal. Inmediatamente salen dos estudios importantes. Uno, el de Stuart Campbell, que es considerado uno de los padres del ultrasonido, de la ecografía, que dice que se debe hacer a toda mujer una evaluación del cuello para medir la longitud cervical, y si tiene un cuello corto, darles progesterona vaginal. O sea, reforzando lo que decía Roberto y Agustín Conde Agudelo,
Y lo que hace Roberto con Agustín Conde Agudelo y mucha de la gente que ha estado empujando la progesterona, deciden tomar todos los datos individuales de todos los estudios aleatorios de mujeres que habían entrado al estudio por tener un cuello corto y ver el efecto de la progesterona, y hacen un metaanálisis, y en este metaanálisis incluyen el estudio de Norman, que fue negativo, pero lo que hacen es agarrar de las 600 mujeres solamente las 133 mujeres que tuvieron un cuello corto, en este caso definido como menos de 29. Si es que ven acá en esas mujeres, aunque parece que el riesgo disminuye un 25%, esto es no significativo porque los intervalos de, ¿cómo se dice? Confidencialidad, no confidencialidad, bueno, confidence intervals en inglés, cruzan 1, pero de todas maneras hacen un metaanálisis y al hacer todos los estudios, incluyendo el estudio muy grande de Hassan, demuestran que sí hay reducción de la tasa de parto prematuro definido como menos de 33 semanas de más o menos un 40%, un 38%, y como ven acá, los intervalos confidencia no cruzan el 1, por lo tanto es significativo. O sea, que lo que dice Romero ahora es, fíjense, incluyendo los datos de Norman, de aquellas pacientes que tenían un cuello corto, el metaanálisis nos dice que sí tenemos que hacer un tamizaje universal y sí tenemos que dar progesterona. Bueno, si eso es verdad, acá les quiero demostrar algo curioso. Esto fue un estudio en el que también participamos. El estudio más grande que se ha hecho de mujeres sin ningún factor de riesgo. O sea, agarramos 10,000 mujeres primerizas sin ningún riesgo y se las seguimos longitudinalmente, en el que se hizo un montón de pruebas, incluyendo tamizaje de longitud cervical. Estas eran mujeres, como les dije, de bajo riesgo y nulíperas, primerizas. Y lo que encontramos en estas mujeres, que de las mujeres que tuvieron un parto prematuro, solo un 8% de las mujeres, 8% de todas las mujeres que tuvieron un parto prematuro tuvieron una longitud cervical de 25 milímetros. O sea que en este estudio de mujeres primerizas que fueron seguidas en forma longitudinal, la cervicometría tuvo muy poco valor predictivo en mujeres sin factor de riesgo. Por lo tanto, la gran pregunta es si realmente se justifica el tamizaje universal. Y nosotros también participamos en este estudio y realmente nos llamó la atención que en solamente la longitud cervical tuvo un valor predictivo positivo en un 8% de las mujeres. O sea que la mayoría de las mujeres que tuvieron parto prematuro en este estudio tenían una longitud de cuello totalmente normal cuando se las evaluó en la semana 20. ¿Qué hay de otras intervenciones? Ya les dije lo de la progesterona. ¿Qué hay de poner a alguien en reposo si es que identifican un cuello corto? Bill Grossman, ¿perdón? ¿Me escuchan o no? Sí, sí, doctor, lo escuchamos bien. Sí, doctor, continúa, por favor. Ok. Pensé que alguien me interrumpió. Este estudio de Grossman de Chicago vio qué es lo que pasaba a aquellas mujeres que tenían un cuello corto sin síntomas. Tienen un cuello corto ni siquiera de menos de 25 milímetros, pero menos de 30. Y las ponemos en reposo. Lo que encuentra totalmente lo contrario que uno pensaría es que al poner a las mujeres en reposo, en cama, porque tenían
entre comillas, un cuello corto, aumenta el riesgo de un parto prematuro en 2 veces más. O sea, totalmente lo que uno no piensa, porque decimos, ¿sabes qué? Usted debe estar en reposo para evitar poner presión en el cuello y que pueda tener más riesgo de un parto prematuro. Eso es totalmente falso. O sea que es una intervención que se debe seguir recomendando en aquellas mujeres que tienen un cuello corto definido por cervicometría. ¿Qué hay de colocar un anclaje en aquella mujer sin síntomas que se le encuentra simplemente un cuello corto, en este caso definido de menos de 25 milímetros? Y esto ya es un estudio muy grande de hace 15 años de Vincenzo Berghella, que demostró que no hay beneficio alguno poniendo una sutura a aquellas mujeres sin factores de riesgo, sin síntomas, en el que el único factor de riesgo es encontrarle una longitud de cuello de menos de 25 milímetros en la mitad del embarazo. Y finalmente, para discutir el hecho de los pesarios. Yo muchas veces que he ido a Perú, traía los pesarios porque era algo que yo realmente estaba sesgado desde más de 20 años, pensando que esta era una intervención buena, bonita y barata. El primer estudio basado en evidencia que demuestra beneficio de un pesario. El pesario está hecho de silicona, usamos pesarios en el campo ginecológico en aquellos casos de prolapso, pero en el embarazo ya desde los años 60 se estaba utilizando en reemplazo o como una alternativa a un cerclaje con el concepto que uno podía quitar la presión en el cuello al colocarle este pesario de silicona. Este estudio, el PCEP, el pesario cervical para evitar prematuridad, realizado en España, pero basado en Barcelona, en el grupo de Luis Cabero y de María Goya, agarraron a mujeres sin factores de riesgo, en el que el criterio de inclusión era hacerle cervicometría a la semana 20, y aquellas mujeres que tenían un cuello de menos de 25 milímetros fueron aleatorizadas a tener un pesario o a no tratamiento. Ojo, mujeres sin riesgo, sin síntomas, que se le hace una eco a la semana 20 para evaluar al bebé y después se le hace una ecografía vaginal para evaluar el cuello. Y aquellas mujeres que tenían un cuello corto, nuevamente definido en este estudio como menos de 25 milímetros, a la mitad se les colocó el pesario, a la otra mitad no intervención, y lo que encontraron fue impresionante, que en aquellas mujeres que se les colocó el pesario hubo una reducción del parto prematuro definido en este caso como menos de 34 semanas de un 80%. 80%, es impresionante. Y fíjense qué alta es la tasa de prematuridad en aquellas mujeres en que se identificó un cuello corto de menos de 25 milímetros. En este estudio español basado en Barcelona, una tasa de casi 27%, una tasa muy alta de parto prematuro en mujeres sin riesgos, sin historial, que es el único factor de aleatorización fue un cuello de menos de 25 milímetros. Y fíjense que al colocarle el pesario, la gran diferencia en el número de mujeres que tienen un parto prematuro antes de 34 semanas. Ese es el primer estudio. 5 años después, Gabriel Sacón, que trabajó con nosotros en el Jefferson y es de Italia, hace un estudio muy similar en Italia, y parecido al español, en que agarra a mujeres sin historial de parto prematuro, sin síntomas, y aleatoriza mujeres a pesario o no pesario basada en la longitud cervical, nuevamente de menos de 25 milímetros a la semana 20 de gestación. Logró juntar 300 mujeres
A la mitad les dio un pesario, a las otras mitad no les dio intervención y disculpen que no lo pueden ver claramente, Gabriel Sacón demuestra lo mismo que demostró María Goya en Barcelona, una reducción de casi un 50% en la tasa de parto prematuro de menos de 34 semanas. Pero la gran diferencia de este estudio, les había dicho anteriormente que en el grupo control sin pesario, en el estudio español, la tasa de prematuridad de antes de la semana 34 era de un 26,8, o sea, un 27%. Miren, en el estudio de los italianos, la tasa de prematuridad en las mujeres que no tuvieron el pesario fue de solo un 15%, o sea, una gran diferencia. Pero con el pesario se redujo por casi la mitad la tasa de prematuridad. O sea, 2 estudios en Italia y en España en que demuestra que el pesario es una buena intervención, quizás hasta mejor que la progesterona vaginal en aquellas mujeres sin riesgo o historial de parto prematuro. Al ponerles el pesario se reduce la tasa de prematuridad. Entonces yo quería hacer el mismo tipo de estudio en mi ciudad, en Filadelfia, y a ver si el pesario era efectivo o no. Usamos el mismo criterio de randomización, una longitud de cuello de menos de 25 milímetros en la semana 20 de gestación. Acá ven no tantos pacientes como los estudios europeos, pero tuvimos 122 mujeres. A la mitad le pusimos el pesario, a la otra mitad no le pusimos pesarios y en nuestras manos desafortunadamente no hubo diferencia alguna en la tasa de prematuridad, ya sea las 37, 34, 28, 24 semanas. O sea, en nuestras manos y en mi ciudad de Filadelfia el pesario no sirvió de nada, a pesar que yo estaba sesgado pensando que iba a haber de beneficio. O sea, muy, muy diferente a los 2 estudios españoles, pero ojo, en la ciudad de Filadelfia y en este estudio, una gran mayoría de estas pacientes eran de raza afroamericana y sabemos que el riesgo de prematuridad en estas mujeres puede ser a 3 o 4 veces más alto que el riesgo de una mujer blanca. Por lo tanto, diferente en poblaciones y quizás en esta población, en mi población en Filadelfia, el pesario no fue de efectividad. Si ven acá varios estudios, fuera el estudio español y el estudio italiano, han habido 3 estudios grandes, el nuestro y el de Nicolaides, en que desafortunadamente el pesario no sirvió de nada en aquellas mujeres que tenían como único criterio de riesgo un cuello de menos de 25 milímetros. Entonces, yo no les puedo decir si en el Perú esta es una intervención que vale la pena o no vale la pena usar. El pesario no es una intervención cara, no tiene efectos secundarios realmente, fuera de un poco de discharge, de flujo vaginal, pero no lo hemos estudiado en Latinoamérica y ese era un gran estudio que yo quería hacer, sobre todo con Palumino Vigil de Gracia, a través de varios sitios en Latinoamérica para ver si el pesario debe ser una intervención que ayuda a nuestras mujeres o no. Entonces ese es el resumen. Y para terminar, hemos estado hablando, ya sea estas intervenciones en mujeres sin riesgo, que el único factor de riesgo fue hacerles tamizaje con cervicometría y si llevaban un cuello corto, hacer la intervención y discutimos ya sea progesterona, reposo, cerclaje o pesario. Ahora agarremos a aquella mujer que ya tenía historial de parto prematuro. Por ejemplo, esta mujer de 28 años de edad, segundo embarazo, el embarazo anterior terminó en un parto prematuro espontáneo a la semana 30 de gestación. Entonces la pregunta es, en el embarazo actual, ¿cómo manejar a esta mujer? Y ahí les doy varias posibilidades. Una, porque en Estados Unidos ese ha sido el régimen, el uso de la
progesterona inyectable, la 17-hidroxiprogesterona, dándose semanalmente, empezando la semana 16 hasta la semana 36. Segunda intervención, no dar progesterona, pero hacer simplemente tamizaje de longitud cervical cada semana o cada 2 semanas, empezando en la semana 16 y considerar poner una sutura si la longitud cervical es de menos de 25 milímetros. La tercera posibilidad es poner un cerclaje profiláctico solamente basado en el antecedente de un parto espontáneo en la semana 30. La cuarta posibilidad es la mezcla de la progesterona inyectable con cervicometría frecuente y si se identifica un cuello de menos de 25 milímetros, poner una sutura, ¿ok? Y la última posibilidad es, olvídese la cervicometría, olvídese de darle hidroxiprogesterona inyectable, darle progesterona vaginal micronizada, 200 miligramos diarios empezando en la semana 16. ¿Cuál debe ser la intervención correcta? Este es un estudio súper importante ya de 17 años atrás en el New England Journal de la Red de Medicina Materno-Fetal en Estados Unidos, en que se comparó a mujeres que tenían historial de parto prematuro, no se comparó, se aleatorizó a mujeres con historial de parto prematuro a recibir 17-hidroxiprogesterona empezando la semana 16 versus placebo. Y lo que demostró este estudio de Paul Mees es una reducción significativa en la tasa de prematuridad definida antes de la semana 36 de un 34%. Fíjense, en aquellas mujeres que no recibieron progesterona y recibieron placebo, ojo, mujeres con antecedente de parto prematuro, hubo una tasa enorme de prematuridad de un 55%, o sea, una gran posibilidad de repetir un parto prematuro si es que no había la intervención. Y en aquellas mujeres que recibieron progesterona, todavía hubo un riesgo alto, pero un riesgo de un 36%, pero hubo reducción en el riesgo. Eso es prematuridad definida antes de la semana 37. Pero si uno ve la tasa de prematuridad antes de la semana 32, ahí sí hay una reducción de un 40% en la tasa de prematuridad. Entonces, basado en este estudio que tenía suficiente poder, se convenció al FDA en Estados Unidos en que en forma rápida aprueben el uso de la 17-hidroxiprogesterona en aquellas mujeres con historial de parto prematuro. Y esto se volvió la norma en Estados Unidos. Perdón. El segundo estudio que quería decirles es este metaanálisis de Berghella, que incluyó un estudio muy grande en el 2009 de Owen. El estudio de Owen estudiaba mujeres con historial de parto prematuro, se les hacía cervicometría, se les daba hidroxiprogesterona, porque este estudio fue hecho en el 2009, 6 años después del estudio que les acaba de mostrar de Mees, que decía que se había que dar hidroxiprogesterona en aquellas mujeres con antecedente de parto prematuro. Lo que hizo John Owen es agregarle cervicometría y considerar sutura si es que encontraban un cuello corto. Y lo que demostró fue que había cierta ventaja. Y cuando hace Berghella un estudio de todas las mujeres que recibieron una sutura, un cerclaje, por tener un cuello de menos de 25 milímetros, ojo, en mujeres con antecedente de parto prematuro. Esto es diferente a lo anterior, que eran mujeres sin ningún antecedente de parto prematuro. Parece que hay una reducción de 30% en la tasa de prematuridad al poner una sutura.
Y esto llevó a las guías que la Sociedad de Medicina Materno-Fetal y el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología pusieron como norma hace 8 años. Y este es el cuadro que dice, si uno tiene un embarazo único a la mano izquierda sin historial de parto prematuro, empezar a hacer una evaluación del cuello entre las 18 y 24 semanas de gestación. Si el cuello tiene una longitud cervical de más de 20 milímetros, esa paciente no necesita ninguna intervención. Pero si el cuello es de 20 milímetros o menos, esa mujer debe recibir progesterona vaginal. O sea, esa es la guía en mujeres sin síntomas y sin riesgo. La guía dice que en mujeres con historial de parto prematuro, como ya lo había dicho Mace, empezarles a dar progesterona inyectable, la 17-hidroxi, empezar la semana 16, al mismo tiempo que se empieza a hacer cervicometría seriada cada 2 semanas hasta la semana 24. Y si es que se identifica una longitud de cuello de menos de 25 milímetros, colocarles un cerclaje y continuar la 17-hidroxiprogesterona. Si es que la longitud de cuello es mayor de 25 milímetros, no colocar sutura, pero sí continuar cada semana la progesterona inyectable. Y eso se volvió la norma en Estados Unidos hasta hace un año, en que hay otro estudio muy grande, porque la FDA, que regula todos los medicamentos en Estados Unidos, dijo para poder darle un apoyo definitivo a la 17-hidroxiprogesterona, tenemos que hacer otro estudio que replique los datos que había hecho el estudio de Mace en el 2003. Y este se llamó el estudio PROLONG. Igualito al estudio anterior, pero con la gran diferencia que la mayoría de las mujeres que fueron aleatorizadas en este estudio no fueron de Estados Unidos, no fueron de raza afroamericana, pero fueron generalmente mujeres en Europa y en Asia, en que la tasa de prematuridad es mucho más alta. Y cuando comparan la 17-hidroxiprogesterona contra placebo en riesgo de parto prematuro de menos de 37 semanas o 32 semanas, no encuentran beneficio alguno. Pero fíjense la tasa de prematuridad en el grupo de placebo en este estudio. Era de solamente 22% antes de las 37 semanas en aquellas mujeres que no recibieron la progesterona. Ojo, son mujeres con antecedente de parto prematuro. 22% comparado al estudio de Estados Unidos, en que las mujeres que recibieron placebo, la tasa de prematuridad definida como menos de 37 semanas fue de un 54%, o sea, una diferencia enorme. Por lo tanto, este estudio ha sido criticado en Estados Unidos, sobre todo por la Sociedad de Materno-Fetal y el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, que dicen que basado en este estudio no se debe parar el uso de la 17-hidroxiprogesterona. Pero justamente la semana pasada, en la revista de Nueva Inglaterra, hay dos perspectivas. Una que dice, si es que la FDA debe parar el uso de la 17-hidroxiprogesterona basado en el estudio PROLONG, y el grupo de Christina Chan dan la opinión que basado en ese estudio PROLONG no deberíamos usar más la 17-hidroxiprogesterona en aquellas mujeres con historial de parto prematuro. Pero ponen una perspectiva de Mike Green y Mark Levinoff en que dicen que la FDA no debería sacar el apoyo a la 17-hidroxiprogesterona porque en Estados Unidos las mujeres, sobre todo de raza afroamericana, sí tienen beneficio
con el uso de esta medicación. Por lo tanto, en Estados Unidos en este momento se sigue usando la 17-hidroxiprogesterona. Y simplemente para finalizar, y esto quizás es lo que se debería hacer en el Perú. Hace 2 años, Agustín Conde Agudelo, con Roberto Romero y otros, en un metaanálisis indirecto, comparan el uso de la progesterona vaginal con el uso de la 17-hidroxiprogesterona plus cerclaje en aquellas mujeres que tienen un cuello corto y en mujeres con historial de parto prematuro, y demuestran en este metaanálisis indirecto que la progesterona vaginal es tan efectiva como el cerclaje plus y 17-hidroxiprogesterona en mujeres con cuello corto y antecedente de parto prematuro. O sea que si esto fuera realidad, y lo podríamos demostrar en un estudio con suficiente poder aleatorio, que la progesterona vaginal es tan efectiva como el cerclaje plus la progesterona inyectable en mujeres con cuello corto y un antecedente de parto prematuro, sería genial, porque ¿para qué darles a la mujer progesterona inyectable y ponerles una sutura? Es mucho más fácil simplemente dar la progesterona vaginal, pero todavía no tenemos la respuesta si basado en evidencia esa es la conducta correcta. Entonces, porque estoy viendo el tiempo acá y quiero que haya tiempo para algunas preguntas. En conclusión, en pacientes sin síntomas, en las que se identifica un cuello corto por cervicometría, y la gran discusión es cómo lo definimos, se ven menos de 25, menos de 20 o menos de 15. Creo que la mayoría de la gente está usando 25. Quizás la progesterona vaginal es la intervención correcta. Si usted está en España o está en Italia, quizás el pesario es mejor o es tan bueno como la progesterona vaginal. En el Perú, yo no les podría aconsejar el uso del pesario, pero por lo menos parece que la progesterona vaginal es indicada. Debemos hacer más estudios. En aquellas mujeres con historial de parto prematuro espontáneo, por lo menos en Estados Unidos, seguimos usando la 17-hidroxiprogesterona. El hecho de usar progesterona vaginal todavía es indicada por varios estudios, sobre todo en Europa y en Asia. Y en aquellas mujeres con historial de parto prematuro espontáneo y un cuello corto, por lo menos en Estados Unidos, seguimos pensando que el cerclaje puede ser de beneficio. De repente, si es que hacemos el estudio aleatorio, la progesterona vaginal es tan buena como el cerclaje, pero todavía no tenemos la respuesta. Entonces, creo que les he tratado, espero, en forma específica algunas de las intervenciones, los pros y los cons de ellas, y realmente que uno tiene que individualizar el tratamiento de las mujeres. Y para finalizar, espero que tengamos tiempo para algunas preguntas. Simplemente cada vez que me dirija a una audiencia en el Perú, siempre recuerdo a mi padre. Esta es la última fotografía de hace visitar su viejo San Bartolomé, y él sigue siendo mi guía espiritual de tratar de hacer las cosas basadas en evidencia y no simplemente porque alguien me las dijo. Ok, muchas gracias. Y no sé quién, creo que es Milton el que va a tener las preguntas, ¿correcto? ¿Me escuchan? Sí, doctor, el doctor Milton va a ser el moderador. Sí, doctor Lumi, Okay. sí quería en primer lugar agradecerle por su brillante exposición, muy aleccionadora y muy didáctica. Entonces vamos a dar pase a las preguntas. La doctora Zoila Yanak pregunta si es que, ¿qué técnica utiliza usted de cerclaje
cuando ha decidido hacer un cerclaje profiláctico, ¿no? Y si usa la técnica de McDonald modificado. Sí, profiláctico. Bueno, ya no usamos la palabra profiláctico, de verdad, ¿no? Ahora hacemos un cerclaje basado en el historial de pérdidas y sí usamos el simple McDonald, dar la sutura alrededor del cuello, ¿no? Completamente. Entonces, no hacemos, hay gente que dice que debería ser un Shirota modificado, una cosa así. Nosotros vamos por lo simple y no hemos tenido ningún problema. En lo que se refiere a la evidencia, si se debe poner una sutura o dos suturas, creo que no hay ninguna diferencia alguna entre una o dos. No sé si eso ayuda o no. Sí, doctor. Y pregunta el doctor Juan Carlos Auqui, para el cerclaje, ¿qué tipo de sutura utiliza? Nosotros usamos el mercileno, la cinta de mercileno. No sé si la tienen en el Perú o no. Pero gente usa productos sintéticos como el Ethibond, acá se llama, no sé cómo lo llaman en el Perú, si es que lo tienen, pero generalmente la mayoría de las suturas que hacemos nosotros es usando la cinta de mercileno, que no sé si la tienen en el Perú, no sé si la tienen o no. Okay. Doctor Lemi, una pregunta más en relación a las recomendaciones que usted ha dado. ¿Esto aplica también para el embarazo múltiple o solamente para el embarazo único? Sí, muy buena la pregunta. No, todo esto ha sido para el embarazo único. Yo, pues, por cuestión de tiempo, no me metí al manejo del embarazo múltiple. En lo que se refiere al embarazo múltiple, un montón de controversia en si se debe usar la progesterona vaginal o no. Yo creo que la mayoría de gente ha empezado a usar la progesterona vaginal en embarazo múltiple si es que se identifica un cuello corto. Y esa es la gran pregunta en el embarazo múltiple, ¿cómo definimos un cuello corto? Porque han habido varios estudios de progesterona, sobre todo el Stop It en Inglaterra, que no demuestra beneficio alguno al usar progesterona en mujeres con embarazo múltiple si es que tienen cuello corto. El estudio de Holanda tampoco demostró beneficio. Metaanálisis de Roberto y de Agustín sí demuestran algún beneficio. Por eso es la gran controversia. El embarazo único no es tan claro como en el embarazo único. En lo que se refiere al pesario, desafortunadamente todos los estudios de pesario en embarazo múltiple han sido negativos, incluyendo el estudio que también hicimos en Filadelfia. Esa fue una gran decepción. La pregunta de el cerclaje profiláctico en el embarazo múltiple, eso no se debe hacer porque aumenta el riesgo 2 veces al colocar una sutura en forma profiláctica en un embarazo múltiple. Ahora estamos haciendo estudios, sobre todo de Amanda Román en Filadelfia, en que demuestra que en aquellas mujeres que ya tienen el cuello dilatado, cuando uno hace un examen digital, en embarazo múltiple, en esos casos sí hay ventaja de poner una sutura en un embarazo múltiple, pero no en mujeres que tienen un cuello normal en forma profiláctica y tienen un embarazo múltiple. Eso es lo que se refiere al cerclaje. Creo que hemos cubierto, sí, ya hablé de progesterona, de cerclaje y de pesario. Y la última intervención, si el reposo no servía para el embarazo único para prevenir parto prematuro, desafortunadamente tampoco sirve para prevenir parto prematuro en embarazo múltiple. O sea, esa tendencia que recomendamos como obstetras ginecólogos que una mujer con embarazo múltiple debe estar en reposo porque eso va a prevenir el parto prematuro, lo único que hacemos es aumentar el riesgo de esa mujer de complicaciones, incluyendo problemas de tromboembolismo y desafortunadamente no
disminuye la tasa de prematuridad. O sea que en embarazo múltiple, yo todavía sigo diciendo que quizás la mejor intervención es seguir rezando, porque todavía no tenemos la evidencia correcta de cuál es la mejor intervención para prevenir prematuridad en el embarazo múltiple. Sí, doctor, el doctor Carlos Zavala quiere formular una pregunta. No sé, doctor Carlos Zavala. Sí, buenas noches, Milton. Buenas noches, doctor Lundberg. Qué gusto verlo. Gracias. Más que nada contarle como una anécdota. En el año 89, siendo yo, hubo como una dicotomía, pero yo era en ese momento encargado del grupo Residentes. Tuve la oportunidad de darle la despedida a su padre de la docencia en San Marcos. Y la otra cosa curiosa, yo le hice esa pregunta porque entré con el team de mi esposa. Entonces, lo que pasa es que hace tiempo leí una tesis doctoral del doctor Alejandro Barrea Gallego, que usted seguramente lo ha conocido. Claro. Y él hizo su tesis doctoral, una tesis doctoral de cerclaje, y llamaba ahí la atención, no para la amenaza de parto pretérmino, ¿no?, sino para la incompetencia cervical, el uso del McDonald modificado, me parece año 79, doctor Jack, año 79, y refería en su tesis doctoral del año 79 que era modificado por don Abraham. ¿Qué dicen ustedes? El McDonald's en ese tiempo se hacía con seda negra número 1, la primera vuelta a nivel del orificio cervical interno antihoraria, y según la tesis doctoral de don Alejandro Barrea, a 1 centímetro por debajo hacían, según el mismo doctor, realizada la técnica por don Abraham, la segunda vuelta horaria. Dice usted, qué curioso. Ha pasado el tiempo y ahora usted, dando esta charla, le quería hacer recordar que sí figura pues en la bibliografía peruana una referencia a su señor padre por esta técnica. No, mil gracias por el comentario, y claro que recuerdo al doctor Barreda muchísimo, porque a mí siempre me interesó los problemas de cuello. Yo empecé a evaluar el cuello cuando en Estados Unidos empezamos a ver a mujeres que habían estado expuestas al dietilestilbestrol cuando en útero, y salió en los años 70 que muchas de estas mujeres, estos bebés que habían sido expuestos a este estrógeno sintético, tenían mayor predisposición de tener un cáncer de la vagina, un cáncer de clear cell carcinoma, una cosa muy rara. Pero lo que descubrimos después es que durante la edad reproductiva muchas de estas mujeres tenían problemas de cuello y lo que se llamaba, ya no hablamos de incompetencia cervical, sino insuficiencia. Lo que ha pasado es que ahora es todo un espectro de hablar de simplemente insuficiencia cervical totalmente diferente a lo de prematuridad. Es un poco difícil porque es todo un espectro de continuidad. Y yo pensé que sabía algo de esto porque me he dedicado por 35 años de tratar de estudiar el problema de cuello. He ido al laboratorio a estudiar la ultraestructura y cada vez la cuestión es mucho más confusa. Pero simplemente decir que hasta en lo que se refiere a la evidencia, el colocar un cerclaje profiláctico, ya sea con una sutura siguiendo el horario o antihorario, yo no creo si realmente si hay evidencia que hay diferencia alguna, pero lo curioso es que la evidencia realmente dice que se debería colocar un cerclaje en forma temprana profiláctica basado en un historial, no de una pérdida del trimestre, del mid-trimestre, del trimestre del medio, o 2 pérdidas, sino después de 3 pérdidas, colocar un cerclaje profiláctico. Hoy en día, ¿quién va a esperar 3 pérdidas para recomendar una intervención a la mujer? Y hemos empezado a abandonar totalmente la idea de un cerclaje profiláctico o un cerclaje basado en el historial,
y lo que estamos haciendo es reemplazar la intervención con cervicometría seriada, empezando en la semana más o menos 14 y 16, y hacer la sutura si es que demostramos un cuello corto. O sea que es otra forma de ver el problema de insuficiencia cervical. Pero mil gracias por comentar de mi padre y del doctor Barreda, que lo recuerdo con mucho cariño. Sí, doctor Lumir, y una última pregunta en relación al uso prolongado de progesterona. ¿Se ha encontrado algún efecto adverso en el feto, el hecho de usar progesterona hasta el final del embarazo? Milton, ¿de cuál estamos hablando? ¿La progesterona vaginal, progesterona oral, progesterona inyectable? ¿Cuál de ellas? De la Cualquiera. por vía vaginal, ¿no? Yo se le pregunto esto porque en reproducción asistida utilizamos bastante la progesterona por vía vaginal y en embarazos múltiples, nosotros hemos tenido algunos casos de embarazos múltiples por fecundación in vitro que cuando usamos la progesterona hasta la semana 12, que es más o menos la recomendación, entre semana 8 y 12, y cuando suspendíamos, hemos tenido hasta 2 casos de insuficiencia del orificio cervical interno, a la semana 20, ¿no? Cuando hemos continuado con el uso de la progesterona por vía vaginal, ya no hemos tenido ningún caso de insuficiencia del orificio cervical interno. Entonces, la pregunta era si el uso prolongado de progesterona en estas mujeres que no necesariamente tienen un cervix corto, ¿podría tener algún impacto o un efecto adverso en el feto? ¿Eso se ha estudiado? ¿Está demostrado que eso es así? Bueno, ¿O no? tocamos madera de todos los estudios y hay el uso de la progesterona se ha utilizado ya por una barbaridad de años, más de 50 años, y estamos hablando de la progesterona natural. Felizmente no se ha visto efecto negativo en el feto. Ahora, hay la evidencia de seguimiento a largo plazo después de 20, 30, 40, 50 años que aquellos seres humanos que fueron expuestos a la progesterona vaginal podrían tener mayor incidencia, qué sé yo, de un cáncer o de algún otro problema como fue el bendito uso del dietil-etilvestrol, que era el estrógeno sintético, que eso sí se demostró que causó problemas. Felizmente no hay evidencia en lo que se ha estudiado en estudios seguimientos, aunque todavía no tenemos a largo plazo que hay un problema usando la progesterona vaginal. Pero simplemente para decirte en los casos que me lo estás diciendo en forma de anécdota, porque desafortunadamente de esa no es la forma de hacer ciencia, ¿no? Tiene que ser basado en evidencia, en estudio. Por ejemplo, yo estaba totalmente sesgado que el pesario iba a ser una solución fácil de los problemas, y cuando hacemos los propios estudios aleatorios, tanto embarazo único y embarazo múltiple, me doy cuenta que realmente no era de beneficio. Y es difícil cuando uno piensa que esa intervención usa. En el embarazo, solo para hacer un comentario en la cuestión del embarazo múltiple, y esto, como tú dices, que se puede dilatar el cuello como una cuestión típica de insuficiencia cervical, sobre todo aquellas mujeres que han tenido fecundación por in vitro. Eso nosotros ya lo habíamos planteado hace muchísimos años porque lo habíamos observado lo mismo, que en aquellas mujeres que tenían reproducción asistida, tenían un embarazo gemelar, comparados a aquellas mujeres que tenían un embarazo gemelar espontáneo, había un poco mayor tasa de problema de cuello en el trimestre del medio en aquellas de reproducción asistida. Y uno de los factores que estábamos pensando que realmente podría ser de juego era el de la elastin, que quizás con las intervenciones hormonales en la fecundación in vitro, eso puede ser más propensa a esa mujer a tener una insuficiencia cervical, o sea, empezar a dilatarse un poco más rápido. Si es que la progesterona es la solución o no es la solución, no te puedo decir eso porque como tú estás diciendo, tuviste varios casos que le diste eso, pero eso no te demuestra en forma contundente que hay que hacer esa intervención en toda mujer con
con embarazo gemelar darle progesterona. O sea que, como te digo, realmente para dar normas o recomendaciones, por lo menos esa es mi obligación, es darlas basado en evidencia. En lo que tú estás diciendo, estás haciendo una recomendación basada en tu experiencia, que puede ser que ayuda, como puede ser que no ayude, ¿no? Así es. Así es, doctor Lomir. Bueno, ya no hay ninguna otra pregunta más, así que yo quisiera agradecerle a nombre de la unidad de docencia de la Clínica Internacional por su tiempo, por su brillante exposición, y espero poder seguir contando, ¿no? Con su apoyo. Seguramente vamos a solicitar que nos apoyen en alguna de las charlas, porque esto es un continuo. Así que muchas gracias, doctor Lomir, nuevamente, y también gracias a todos los asistentes por su tiempo. No, gracias a ustedes. Buenas noches. Espero que las cosas en mi querido Perú estén muy bien ahora que ha habido cambios y que todos estén sanitos con el COVID, porque acá en Filadelfia está terrible. No sé cómo está por allá las cosas, pero acá está muy bravo. Gracias por invitarme. Muchas gracias, doctor. Un placer tenerlo con nosotros. Muy amable. Muchas gracias. Buenas Adiós. noches con Buenas todos. noches. Adiós. Bien.